Buen día, mi nombre es Nubia Saavedra Cruz y presento el trabajo Aprendizaje basado en problemas mediante el uso de ChatGPT en la asignatura de Informática y Programación. Este proyecto utiliza el método de enseñanza-aprendizaje basado en problemas. Lozano lo define como un método que prioriza la participación del estudiante al centrar su participación en su propia es como su propia responsabilidad en la resolución de problemas propuestos. Generalmente tienden a ser orientados a una aplicación, así como la búsqueda de información, revisión bibliográfica y discusión con sus pares sobre los conceptos, elaboración de significados y la construcción del conocimiento. En la actualidad, el uso de la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta novedosa en diferentes aspectos de nuestra vida. En el ámbito educativo, los estudiantes la están usando como medio de información que en ocasiones puede generar desinformación. Flores et al. La definen como una capacidad que tiene un sistema computacional para simular el comportamiento del cerebro humano. Su potencial ha tenido un avance significativo en las últimas décadas, facilitando diferentes ámbitos de nuestra vida. El ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que funciona mediante un chatbot que tiene la capacidad de responder preguntas y dar explicaciones de forma textual, según West. Al evaluar actividades académicas en la materia de informática y programación, observamos el uso indiscriminado de ChatGPT para la entrega de tareas y actividades académicas, por lo que decidimos en el grupo de trabajo que era importante guiarlos en su uso, porque al final de cuentas las actividades entregadas por parte de los estudiantes, aunque estaban bien hechas, ellos no comprendían del todo el resultado entregado. El proyecto, el proyecto se llevó a cabo en 4 etapas. En la primera se resolvieron ejercicios sin el uso de ChatGPT con ayuda docente. Los ejercicios tenían 3 niveles de complejidad: fácil, medio y difícil. En la segunda etapa, esos mismos ejercicios se resolvieron con ayuda del ChatGPT y la ayuda del docente. En la tercera etapa se resolvieron ejercicios diferentes, pero con los 3 mismos niveles de complejidad: fácil, medio y difícil, con ayuda del ChatGPT, pero sin la presencia del docente y sin ayuda del docente. Y por último, se llevó a cabo una encuesta de percepción. Las preguntas que se realizaron en la encuesta fueron las siguientes. ¿Con anterioridad había utilizado el ChatGPT para realizar alguna actividad o tarea en alguna asignatura? Con 2 posibles respuestas: sí o no. La segunda pregunta fue: ¿considera que sabe utilizar el ChatGPT? Con 2 posibles respuestas: sí o no. La tercera pregunta fue: con base al nivel de complejidad de los ejercicios, ¿cuáles ejercicios le resultó difícil de resolver sin ayuda del ChatGPT? Tenían estas 3 posibles respuestas: ejercicios fáciles, los ejercicios difíciles y los ejercicios medios. Con base en el nivel de complejidad, ¿cuáles ejercicios no pudo resolver sin ayuda del ChatGPT? Las respuestas eran los ejercicios fáciles, los ejercicios de dificultad media, los ejercicios difíciles, ninguno y todos. La quinta pregunta fue: en la realización de esta actividad, ¿consideró las características requeridas para la entrega de la codificación, que eran variables, funciones propias, librerías, arreglos? Y tenían 2 posibles respuestas, que era sí o no. La sexta pregunta fue: ¿considera que aprendió algo nuevo del lenguaje de programación Python al utilizar el ChatGPT para resolver los ejercicios?
Tenían que responder en una escala del 1 al 5 su nivel de aprendizaje, donde 1 era muy poco y 5 era mucho. Las respuestas posibles eran del 1 al 5. Y la última pregunta fue si volverían a utilizar el chat GPT en actividades similares a esta, con dos posibles respuestas que eran sí o no. Los resultados fueron los siguientes. En la etapa 1, los estudiantes desarrollaron por completo las actividades planteadas. Por supuesto porque iban de la mano del docente. En la etapa 2 se presentó la misma situación que en la etapa 1. Observamos que entregaron por completo las actividades planteadas, pero observamos, a pesar que de la ayuda docente, tuvieron que replantear en el prompt diferentes especificaciones de las solicitudes para que la respuesta o el código resultante fuera muy parecido a lo desarrollado en la etapa 1. Porque en la etapa 2 ChatGPT lo que les regresa es un código de programación muy avanzado. Entonces había que replantearlo, ellos tuvieron que replantearlo para bajar un poco esa complejidad del código y que fuera muy parecido a lo resuelto en la etapa 1. En la etapa 3, en donde ellos resolvieron los ejercicios por sí mismos con ayuda del chat GPT, se observó que en comparación con otros semestres entregaron una mayor cantidad de actividades, cosa que no pasaba con anterioridad, por supuesto por la dificultad de los ejercicios, porque dichos ejercicios requieren un poco de más porque dichos ejercicios requieren un poco de más esfuerzo lógico y matemático. En la etapa 4 se obtuvieron 185 respuestas de 265 estudiantes, equivalente al 70%. Los resultados de las encuestas fueron los siguientes. Con anterioridad había utilizado el chat GPT para realizar alguna actividad o tarea en alguna asignatura. 126 estudiantes respondieron que sí. Eso responde a que el 68.1 de los encuestados respondió que ya habían utilizado la herramienta. A la pregunta si considera que sabe usar el chat GPT, el 54.6 de los estudiantes respondió que sí consideraban ya sabían utilizar la herramienta. A la pregunta, con base al nivel de complejidad, ¿cuáles ejercicios le resultó difícil resolver sin ayuda del chat GPT? El 74.1 de los estudiantes tuvieron complicaciones para resolver los ejercicios con mayor dificultad. Estos plantean un mayor razonamiento y conocimiento de matemáticas avanzadas. En el caso de la pregunta 4, con base al nivel de complejidad, ¿cuáles ejercicios no pudo resolver sin ayuda del chat GPT? La respuesta fue muy parecida a la pregunta anterior. El 77.8% de los estudiantes tuvieron que recurrir a chat GPT para poder resolver los ejercicios de grado difícil. En la realización de esta actividad consideró las características mínimas requeridas, por ejemplo, de las variables, de las funciones propias, librerías y arreglos. El 92.4 de los estudiantes cumplieron con los requisitos que se les solicitó tuviera el código que ellos programaron. A la pregunta de su nivel de aprendizaje, que ellos indicaran su nivel de aprendizaje, el 64.3% de los estudiantes consideró que su nivel de aprendizaje fue alto, es decir, que sí generaron aprendizajes. A la última pregunta de si volverían a utilizar ChatGPT
como en actividades académicas, no necesariamente ya en la materia de informática y programación, el 166 estudiantes respondieron que sí, lo que corresponde a un 87% de los estudiantes que respondieron la encuesta. En conclusión, la inteligencia artificial ha impactado en muchos sectores de nuestra vida, incluyendo la educación. Es innegable que el uso de esta tecnología representa desafíos para la comunidad académica, principalmente en temas de prácticas deshonestas y plagio por parte de los estudiantes. Sin embargo, consideramos que los beneficios que esta tecnología puede ofrecer a través de su uso responsable son evidentes. La inteligencia artificial llegó para quedarse y, por lo tanto, es importante que orientemos y enfaticemos a los educandos a su uso correcto y razonado. Gracias.